En este video analizaremos las funciones básicas para el manejo de archivos en C, las cuales son fopen, fclose y exit. fopen y fclose son una pareja de funciones utilizadas para abrir y cerrar los flujos de archivo en un programa. Las funciones de entrada y salida para archivos están definidas en la biblioteca stdio.h. Los archivos siempre se deben abrir con fopen antes de manipular su contenido. El prototipo de la función fopen se muestra en el slide. Regresa como valor de retorno un apuntador a una estructura predefinida en C llamada file, definida en la biblioteca stdio.h y empleada por las rutinas de entrada y salida para almacenar la información referente al flujo de un archivo. La función puede también regresar un null en los siguientes casos: si el archivo no existe o no se tiene permisos, si se intenta crear un archivo que ya existe, al exceder el número máximo de archivos abiertos o cuando no hay suficiente espacio en disco. fopen recibe como parámetro un apuntador a char, es decir, una cadena de caracteres, la cual define el nombre del archivo que se desea abrir. También recibe como parámetro otro apuntador a char que define el modo en cómo será abierto el archivo y puede almacenar varios valores. Un valor de R significa que abre un archivo para lectura en modo texto. Si el archivo no existe, se genera un error. Una W abre un archivo y escribe datos en él en modo texto. Si el archivo no existe, lo crea. Si ya existe, entonces su contenido actual se pierde. Un valor de A abre un archivo para añadirle datos en modo texto. Si el archivo no existe, se crea. Si ya existe el archivo, su contenido actual se preserva. Analicemos un ejemplo de su uso. Iniciamos definiendo la biblioteca stdio.h, donde se localiza la declaración y definición de la función fopen. Posteriormente se crean dos apuntadores a la estructura file, para hacer referencia a la información de los archivos de entrada y salida. Se define a la función main. Se invoca la función fopen enviándole como parámetro dos cadenas de caracteres, una con el nombre del archivo de entrada y otra indicando el modo en cómo será abierto el archivo. En este caso, será abierto en modo lectura. El valor de retorno de la función se almacena en un apuntador a file asociado al archivo de entrada. Se invoca nuevamente a la función fopen, pero ahora enviándole como parámetro dos cadenas de caracteres, una con el nombre del archivo de salida y otra indicando el modo en cómo será abierto el archivo. En este caso, será abierto en modo escritura. El valor de retorno de la función se almacena en el apuntador a file asociado al archivo de salida. Y por último, se indica el valor de retorno de la función main y se concluye con el programa. La función fclose cierra los archivos abiertos con fopen. Causa que el buffer de memoria asociado sea flusheado antes de que el archivo sea cerrado. No resulta estrictamente necesario que cerremos explícitamente los archivos, ya que todos los archivos se cierran automáticamente siempre que se termina un programa en C. Lo que sí es obligatorio es cerrar un archivo cuando lo vamos a abrir nuevamente con un modo diferente, o si se da el caso de que excedamos el número de archivos que pueden estar abiertos en nuestro sistema a la vez. El prototipo de la función fclose se muestra en el slide. Recibe como parámetro un apuntador a char, es decir, una cadena de caracteres que define el nombre del archivo que se desea cerrar. Y regresa como valor de retorno un 0 si logra cerrar el archivo con éxito, o un fin de archivo o EOF si no logra cerrar el archivo.
EOF sirve para marcar el fin del archivo y está definido en la biblioteca stdio.h. Analicemos un ejemplo de su uso con el siguiente programa. Iniciamos incluyendo la biblioteca de funciones en donde se localiza la función fclose y se declaran dos variables de tipo apuntador a file llamadas archivo end y archivo sal. Se inicia con la definición de la función main. Se invoca la función fopen enviándole como parámetro el nombre del archivo y el modo en el que será abierto, y su valor de retorno se almacena en la variable de tipo apuntador a file asociada al archivo. En el primer caso, se abre el archivo llamado secretos en modo lectura y en el segundo caso, se abre el archivo chismes en modo escritura. Se continúa con el resto de sentencias que ejecuta el programa, las cuales aquí no se indican. Se invoca la función fclose enviándole como parámetro el apuntador a file asociado al archivo que se desea cerrar. En este caso, se cierran ambos archivos antes de concluir con el programa. Y por último, se indica el valor de retorno de la función main y el programa termina. Ahora analizaremos a la función exit, la cual termina la ejecución del programa, no importando en qué punto de él nos encontremos. Esta función se localiza en la biblioteca stdlib.h. Su prototipo se muestra en el slide. Recibe como parámetro un entero que indica el número que regresará la función que lo invocó al terminar el programa. Existen dos macros que pueden ser utilizadas como parámetros en la función exit. La primera indica que el programa terminó anormalmente y la segunda indica que todo terminó bien. Analicemos un ejemplo de su uso con el siguiente programa. Se incluyen las bibliotecas de funciones utilizadas por el programa y se declaran dos variables de tipo apuntador a file llamadas archivo end y archivo sal. Se define la función main. Se invoca la función fopen enviándole como parámetro el nombre del archivo y el modo en el que será abierto. Su valor de retorno se almacena en una variable de tipo apuntador a file asociada al archivo. En el primer caso, se abre el archivo llamado secretos en modo lectura y en el segundo caso, se abre el archivo chismes en modo escritura. Se declara una variable entera, la cual se inicializa con el valor que teclee el usuario desde el teclado y se ejecuta una sentencia de selección if sobre el contenido de la variable entera. En el caso de que el usuario haya tecleado un valor negativo, se invoca la función printf para indicar que el programa termina y se invoca la función exit para terminar con el programa. Como la función exit recibió como parámetro un valor entero 1, el valor de retorno de la función main será un 1. Se invoca la función fclose enviándole como parámetro el apuntador a file asociado al archivo que se desea cerrar. En este caso, se cierran ambos archivos antes de concluir el programa. Y por último, se indica el valor de retorno de la función main, cuyo valor será regresado por la función main en el caso de que no haya sido terminado por la función exit.